creo que nos va a bendecir a todos con esta historia. Entonces, Gabriel Jiménez Guzmán. Así es. Así es. Generalmente, como muchos de ustedes saben, los testimonios empiezan con un antes, un cómo y un después, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte tu antes, ¿no? Tal vez no sepas de qué estoy hablando, pero me gustaría preguntarte tu antes. ¿Cómo eras antes? ¿Cómo era tu vida? Sí, claro que sí. Muchas gracias por esta oportunidad y lo doy gracias a Dios que me da oportunidad de compartir esta experiencia y le pido que me dé las palabras que pongan en mi boca para poder expresarlo y externarles tal como fue esta experiencia. En efecto, pues mi antes fue una vida como hay muchas. Empecé a trabajar muy joven y desde que empecé a trabajar a los 18 años hasta que me jubilé, tuve pues un trabajo bueno, me gustaba mucho, tuve promociones, mejoras económicas, conocí gente importante, gente sencilla, gente de todos niveles y pues me dedicaba mucho al trabajo. Eso empezó a llenar mi vida, me dediqué tanto al trabajo que empecé a descuidar otras cosas. En ese ambiente en donde tuve pues la facilidad de tener algunos cargos en donde había gente que dependía de mí, te empiezas a volver un poquito egoísta, autoritario, y así era. Llega un momento en el que te acostumbras a un esquema de vida así, en donde mucha gente te rinde informes, tú pides una cosa, te la entregan, y bueno, aunado a esto, pues las comidas, las juntas, las reuniones informales, los amigos, el dispendio, ¿verdad? Los placeres materiales, todo eso empieza a formar tu mundo, mi mundo, en aquel entonces. Y bueno, pues ahí estuve metido mucho tiempo, muchísimo tiempo. La consecuencia, pues descuidas a la familia, dañas muchísimo a la familia. Yo en la casa tenía poco tiempo, llegaba a dormir, poca comunicación, descuido de mis hijas, de mi hijo, desintegración familiar. Piensas que solo con proveer es suficiente y con eso justificas tu ausencia a veces en casa. Entonces, pues así era. Era yo tan fanático del trabajo, tan fanático, que a veces estando en casa estaba esperando ya regresar el fin de semana. ¿Qué hago ya? Ya era necesario estar en el trabajo otra vez, en ese ambiente, en ese mundo. Recuerdo en algún momento en una tienda de autoservicio un libro que me impactó mucho. Me impactó mucho porque me identifico con el personaje. Un libro que se llama El hombre que confundió su vida con el trabajo. Y te describe una serie de cosas que en mi vida así eran. Te identificas con el personaje y dices, oh, no puede ser, ¿no? Finalmente, ese libro, lejos de causar algún cambio, pues no. Fue simplemente un libro que leí y ahí se quedó. No generó nada. Ese era mi antes. ¿Por qué te gustaba el trabajo? ¿Qué había ahí que tanto...? Cuando yo empiezo a trabajar, también estaba empezando la carrera ya a nivel superior, pues tengo la oportunidad de que alguien se fija en mí, me empiezan a dar trabajo para ayudarles en un área de contabilidad que a mí me gustaba. Cuando yo empecé a trabajar como mensajero, con los expedientes y todo, entonces me dan oportunidad y digo, qué bueno que se fijan en mí. Y tuve la fortuna de tener pues cambios
para mejora, y que yo veía a los demás compañeros que se van quedando, y eso de alguna manera te motiva primero, porque dices, se están fijando en mí por alguna razón, pero si eran áreas en las que me gustaba, pues qué mejor que trabajes en lo que estás estudiando y que tengas la oportunidad de este desarrollo laboral profesional. Fue por eso que me gustaba tanto estar allí en el trabajo. Y además me daba cuenta que mi trabajo era bueno, vamos, era del agrado de los jefes. Y decía yo, bueno, pues no soy tan malo. Entonces empiezas a decir, mi trabajo le sirve, mi trabajo es necesario, y entonces me necesitan. Eso me pasó, y bueno, yo me acuerdo que encontré algunos compañeros que conocí cuando empecé a trabajar, y trabajaban en un cargo, en un puesto, y se jubilaban en el mismo puesto. Entonces yo decía, hijo, o no tuvieron la oportunidad como yo la estoy teniendo, o no quisieron, ¿no? En mi caso, tuve la oportunidad y quise, y es que entonces estaba en áreas que me gustaban mucho. Y tengo dos preguntas. Sí, cómo no. Por ejemplo, tu familia, ¿no? O sea, entiendo que la descuidaste, ¿no? Por todo esto que me estás diciendo. Sí. ¿Y qué? O sea, ¿había consecuencias? ¿Había Sí, claro. una demanda? ¿O simplemente era como, sí, la familia, ¿no? O qué estaba pasando? Porque supongo que, no sé, dime, o sea, cuando la familia está mal, algo está muy mal, ¿no? Claro. O no sé. Sí, en efecto, yo creo que mi forma de ser no fue buena, y he tenido una esposa fantástica. Ella, yo creo que se hizo cargo todo el tiempo, mucho tiempo, todo el tiempo. Ella fue muy consciente de que yo andaba mal, pero ha sido una persona muy buena, y sí, mi ausencia allí, no dudo, estoy cierto que afectó demasiado a ella. Ella durante mucho tiempo hizo el papel de la mamá y del papá ausente, porque físicamente no estaba allí. Yo creo que ella fue la que finalmente me hizo, pues salvó el matrimonio. Ella ha sido muy paciente, fue muy tolerante, y sí, claro, había frecuentemente pues diferencias, reclamos lógicos de una esposa a un marido que no cumple sus obligaciones. Sin embargo, siempre estuvo conmigo, lo ha estado, y bueno, ahora que tuve una experiencia, no se diga, estuvo tan bien. Eso es algo que yo creo que no sé cómo voy a pagar. Si ella fue la madre de mis hijos, la responsable de la vida familiar, y no tengo con qué pagar, a eso le incremento lo que ahora hizo por mí. Realmente es una mujer valiosísima, y gracias a ella estoy aquí, gracias a ella estoy pues con una actitud distinta, un ánimo y un deseo de, pues no tengo con qué pagarle, pero estoy muy agradecido porque ella fue la que sacó adelante nuestro matrimonio contra cualquier adversidad.
Y antes de pasar a este suceso que nos dice que en el cual su esposa estuvo con usted, la otra pregunta era, ¿Dios en dónde figuraba en toda esta vida? O sea, Claro. ¿qué tipo de espiritualidad? ¿Había espiritualidad en esta vida? No la había, no la había. Esta es una pregunta muy buena, muy importante además, porque pues uno se crea sus dioses, ¿no? Aunque la palabra nos dice que no hay que crear dioses, no hay que tener otros dioses. Uno los va creando y finalmente esos dioses son a los que uno empieza a adorar, a venerar. Y dioses que a veces pudieran parecer tan simples, pero se convierten en eso. Que la comida todas las tardes con los compañeros. Que los jueves vamos al dominó porque es jueves de dominó. Es religión. Y eso es algo que dice, se convierte en algo que está por arriba de muchas cosas. Los viernes, bueno, pues los viernes de ir al antro, que ahora se llama antro, igual. Esos dioses uno los crea, uno los inventa. Pero uno los inventa porque es a lo mejor lo que le conviene a uno. En ese entonces uno no piensa más allá y uno los inventa. Uno sabe que hay un Dios, lo sabe, pero se desvía uno. Y entonces, pues tienes tus dioses, Finalmente, cuando yo tenía esos dioses, después de un tiempo finalmente te das cuenta que estás vacío, que esos dioses no llenan un espacio, un hueco, ¿sí? Que te hace falta el verdadero Dios, pero en esa dinámica, pues no, tú piensas que no lo vas a necesitar, piensas que eres autosuficiente, piensas que todo lo puedes. Y entonces, pues no, estás con tus dioses porque es un estado de confort muy agradable y dices, bueno, pues aquí estoy. Crees que nunca vas a necesitar. Ya. Y como malos dioses demandan de ti demasiado. Claro. Pues sí, esa demanda tuvo efectos bastante destructivos, y los más destructivos a la familia, ¿verdad? A veces sientes que no te das cuenta y se te van los hijos, cuando volteas ya están grandes. Híjoles. No supiste sus problemas, no les ayudaste a resolverlos. A tu esposa igual, ¿qué le falta? ¿Qué no tiene? ¿Qué necesita? ¿No? Esos efectos tan dañinos de los otros dioses, cuando estás vacío y empiezas a hacer un balance, dices, bueno, algo anda mal. Sin embargo, cuando estás en todo eso y todo lo tienes, pues sigues, no te compones, no te corriges, no mejoras. Como que una especie de paliativo, ¿no? Dices, bueno, ya ni hablar, voy Claro. a seguir como estoy y se me va a olvidar al rato. Oye, ahora, el cómo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si uno en su antigua vida o en esta vida que nos cuentas, Sí. pues, aunque sabías de esa carencia, pues ibas cómodo, Sí, seguías cómodo y Claro. ibas, ahora sí que en picada, en caída libre, sin que nadie te tuviera, sabías que estabas cayendo, pero pues se disfrutaba el viento en tu cara, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué pasó? claro. Bueno, resulta que una mañana yo ya había dejado de trabajar, ya estaba jubilado. Pues una mañana salgo y siento cierta molestia en una pierna. Bueno, pues voy a donde iba, regreso, pero la molestia persistía. Y finalmente, después de algunos días, voy al médico.
Y voy al médico porque mi esposa me dijo, vamos al médico. O sea, finalmente, aun cuando tú eres alguien peor, ahí estaba ella, ¿no? Wow. Dice, vamos al médico. Pues vamos. Y me valora y me dice, traes un problema que si no lo atendemos se va a hacer difícil más adelante. Es un problema de columna, traes un problema de discos herniados en la columna lumbar y esto es quirúrgico. Dices, bueno, yo estaba bien, no me dolía, pero bueno, las molestias siguieron y unos días después dije, bueno, pues está bien, voy a atender lo que el médico me dijo y empezar a ver lo de una cirugía. Una cirugía, pues ya me hacen los estudios previos y entonces me programan para la cirugía. Me programan y pues uno dice, me van a hacer una cirugía, en 5 semanas estoy listo y le sigo, ¿no? Estoy listo y a todo darme una chamba por aquí, busco, o a ver qué. Bueno, algunas gentes que también tuvieron algún problema similar me decían, sí, opérate, es lo mejor. Bueno, pues está bien. Entonces mentalmente empiezo yo a pensar, pero a planear lo que seguía después de la cirugía. Dije, bueno, pues 5 semanas y estoy listo, y empecé a pensar. Pero el otro lado de la cirugía. Dije, bueno, a ver. ¿Y si algo sale mal? Y si algo sale mal y no funciona, si no salgo del quirófano, si quedo con alguna lesión de esas que te imposibilitan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y me pongo a pensar, después de tanto tiempo, de tantos años, ¿qué va a pasar con mi familia? Dices, como dices, hasta ahora te das cuenta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la familia? Mis hijas, mi hijo, la escuela, el sustento, en fin. Entonces empecé a preocuparme de ese lado de la cirugía, de ese lado opuesto, ¿no? Bueno, llegan 2 días antes de la cirugía, unos días, una semana antes, y yo con esa angustia, con miedo, con temor por lo malo que pudiera pasar. Y digo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y es cuando te acuerdas que hay un Dios. Pero no el Dios de la fiesta, ni el de el dominó. No. Esos no ayudan. Esos no ayudan. En los momentos exactamente. importantes. Dices, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Empiezas a invocar a Dios, pero como una medida desesperada y no por convicción, no por la fe que pudieras tener, que en aquel entonces pues no había todavía, ¿no? Aun cuando veía yo alrededor a gente, a familiares, que Dios los había sacado adelante por su fe. Pues yo decía, no, yo era autosuficiente y todo. Entonces yo empecé a pensar en Dios, quizás a lo mejor de una manera muy superficial, o dije, pues, ¿qué tal que sí? ¿Me salva? ¿No? Pero estaba yo con la inquietud. Entonces dije, voy a leer la Biblia. Le digo a mi hija, préstame tu Biblia. Pero como medida nos dices, de emergencia, ¿no? Sí, voy a leerme. Dije, voy a leer con para que vean que estoy estudiando. Entonces, empiezo a leer la Biblia. Y pues nada, no entendía, no sabía. Algunos dicen, no, es que tienes que empezar de aquí para acá, y te empieza desde aquí, puedes leer salteado. Entonces, pues era muy difícil la comprensión de la palabra, muy difícil entender, y sobre todo, pues no podía yo en ese momento ponerme a escudriñar, nada. Dices, pues, una lectura de corridito. Sí. Pero no, yo decía,
pues, me sentía mal. Seguía sintiendo ese vacío, esa falta de algo, de alguien. Bueno, pues le dejé la Biblia. Al día siguiente, llego al quirófano, y al rato menciono lo de la Biblia, porque eso es un dato importante cuando leí la Biblia. Llego al quirófano, mi esposa me da unas palabras de aliento, mi hijo también, me acompañan al quirófano, y estando en el quirófano me llega a la memoria las palabras de mi cuñada, la hermana de mi esposa, que me había dicho: cuando estés en quirófano, Gabriel, ponte en manos del Señor. Pídele de todo corazón que te ayude. Pídele de todo corazón que esté contigo y ponte en sus manos. Y repíteselo y repítelo y repítelo con todo corazón. Eso me llegó cuando estaba yo entrando al quirófano. Sí, pues sí. Y sí, lo repetí 2 veces porque a la tercera ya estaba yo dormido. Ya estaba yo sedado. Ya totalmente sedado, ¿no? Pero bueno, pues me operan. Me opero en una dependencia de salud. Entonces me opera pues el doctor X. Me operó, me asignan el cirujano, ya salgo de cirugía y me dicen: pide cita con el médico que te asignaron para que vengas a revisión en 2 semanas. Y sí, voy en 2 semanas y voy con el médico que me tocó, que no era el que me operó, era otro. Y dije, bueno, pues está bien, así es el esquema, el sistema, ¿no? Me revisa y entonces voltea y me dice: ¿quién te operó? Fulano de tal. Yo estaba recargado en la mesa de exploración, me estaban revisando la herida para quitarme los puntos. El doctor sale a 2 consultorios y regresa con el doctor que me operó. Y esto me lo dijo mi esposa, porque yo no veía, que le dijo: mira lo que hiciste. No. Y entonces yo, escurriendo aquí en la espalda, en la herida, supurando ahí líquidos y todo, y ya el cirujano, el que me hizo la cirugía, se acercó y me dijo: le vamos a dar un medicamento para que esto ya se componga. Sí. Ya se fue. El doctor que me estaba revisando me dijo: te voy a dar 20 días de antibiótico para esta infección que traes y nos vemos en 20 días, pide cita. Sí, cómo no, doctor. Dice: ¿te está doliendo mucho? No. Bueno, esa pregunta se me quedó. Dije: ¿por qué me preguntaría? Pues ya. Entonces, pues me voy, dices 20 días y listo, ¿no? Ya se acabó y vengo a mi siguiente curación. Y entonces estoy en casa, me tomo mi antibiótico, como me lo dijo, y al día siguiente, a mediodía, suena el teléfono en casa, me dice: buenas tardes, el señor Gabriel Jiménez. Sí. Ah, mire, habla el doctor fulano de tal, que era este doctor que no me había operado, pero que vio la infección. Oiga, don Gabriel, necesito verlo mañana. Y dije: sí, tengo cita en 20 días, pero está bien. Generalmente un médico de las instituciones no te habla a tu casa. No. No te habla. Entonces yo dije: pues algo pasó, ¿no? O algo me quiere decir, o mi expediente no tiene vigencia. Al día siguiente vamos, ahí dijo: búsqueme a las 9 en el piso. Está bien. Llego y antes de verlo a él vi al cirujano. Me abordó y me dijo: le vamos a hacer un aseo quirúrgico. Yo dije: bueno, pues es como una curación de caballo, que me van a tallar con la escobeta y listo. Bueno, entonces le dije: sí. Dijo: pero te vamos a hospitalizar. Y dije: ay, caray. Entonces esto es algo más importante. Me hospitalizan y me programan para otra cirugía al día siguiente. Él me dijo: es una cirugía nuevamente, es como la que te hicieron, como la que te hice. Dije: bueno, pues está bien. Al rato, en lo que están haciendo el papeleo, pasa el doctor que me habló por teléfono. Y lo veo y lo llamamos. Me dice: ¿qué tal, don Gabriel? ¿Ya lo vieron? Sí.
qué bueno que ya lo vieron y mañana pues, parece que lo van a operar, ¿verdad? Le dije, sí, doctor. Mi esposa le pregunta, oiga, ¿usted no lo va a operar? No, dice, yo tengo 2 cirugías, pero si puedo me doy una vuelta, ahí en el quirófano, si tengo oportunidad. Bueno, pues ya me hospitalizan, ya no me dejaron salir, eso era un indicador, un síntoma de algo, ¿verdad? Y al día siguiente, yo espero que a las 8 me bajen al quirófano, las 8, las 9, las 10, la 1:30 de la tarde, yo dije, pues ya se ha de haber cancelado. Y no, llega un camillero, me dice, don Gabriel, vámonos a quirófano. Vámonos. Me llevan y entonces hay una ventanilla ahí que te pasan de un lado donde hay zona, dicen zona gris, a la zona blanca, donde ya no puede entrar la gente. Me pasan y de aquel lado, en una ventanita, me reciben y veo que es el doctor, este doctor que me revisó nada más, o sea, no el cirujano. Dije, oiga, doctor, ¿usted me va a operar? Dice, sí, yo te voy a operar. Ah, caray. Después, un tiempecito después, dije, ¿qué pasó? Yo concluí en que él me llamó por teléfono porque vio lo delicado de mi problema. Él me habló. Y ese día, él a lo mejor atrasó mi cirugía o pidió que me retuvieran a que él terminara sus 2 cirugías y él me operó. Yo digo, pues, ¿quién hace eso? Muy buena onda. O sea, un médico de quien tú no eres paciente y traes un problema de estos, pues te da medicina y listo, ¿no? Entonces, ay, caray, yo digo, esto pues es algo inusual. Completamente. Inusual. Él me hace esta cirugía de urgencia y me hace todo lo que hay que hacer, la limpieza y quitó todo. Bueno, salimos del quirófano, me dice, te voy a dar antibiótico tantos días. Sin embargo, la evolución no fue la esperada. Desde la primera cirugía yo estuve en cama. Esta cirugía se hizo a las 2 semanas, 2 semanas y media, y seguí en cama 28 días. Y cuando me revisa, me dice, es que la evolución no es la esperada. Me hace un estudio y resulta que hubo un proceso adentro, fibrosis y no sé qué cosas. Me dijo, fíjate que otra vez tienes problema adentro y necesito operarte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Dijo, oiga, doctor, ¿por qué? Te está oprimiendo los nervios y vamos a tener mucho problema con tu salud. Bueno, entonces, pues ya, después de esa segunda cirugía, a los 28 días, 30 días, pues me programa. Dice, te voy a hacer una tercera cirugía. Te vamos a llevar a cabo una tercera cirugía. Es una cirugía correctiva, y además te tengo que estabilizar la columna. Te voy a poner tornillos, te voy a poner barras, porque de lo contrario vas a estar mal. Alineación y balanceo. Alineación y balanceo. En la primera, cuando yo le pregunté a él en la segunda cirugía y en esta última, yo estaba preocupado porque estaba en cama todo el tiempo. Yo le preguntaba, doctor, ¿voy a poder caminar? Y es que mucha gente que luego a veces te platica cosas feas, dicen, ¿qué crees? Que yo conozco un caso como el tuyo y ya no se paró, ya no camina, está en su cama y así. 4 o 5 gentes me lo dijeron. Y otras tantas, a mí no, pero a mi esposa seguramente, ¿no? Es el tema, dices. Entonces, yo le preguntaba, doctor, ¿voy a poder caminar? Y él siempre me dijo, sí, con toda la certeza. Me dijo, sí claro que sí, sí vas a caminar. Bueno, pues muy bien. Tercera cirugía. Me entró al quirófano, se tardó mucho, fue una cirugía correctiva, me pone los tornillos y todo, y me dice, te voy a dar 10 semanas de antibiótico, porque es importante. Las infecciones en esa área son delicadas, son peligrosas. Ya,
mis 10 semanas, 2 meses y medio, me dijo, vas a estar en reposo absoluto, es decir, en cama. En cama. Yo decía, ya llevo 1 mes y medio, 2 meses, y bueno, pues está bien. Y entonces estuve en cama esas 10 semanas, termino el antibiótico, y después empiezo a tener dolores, molestias, como desde un principio. Le digo, oye, doctor, me sigue molestando. Y me hace un estudio, una resonancia, y me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que desde la primera vez que tuviste la infección te vimos y todo? Sí. Pues esta resonancia tenía un puntito en una vértebra. Y lo único que hicimos con el antibiótico fue contener el desarrollo de la infección, pero ahorita que ya no estás tomando, ya se propagó, ya te está destruyendo, tienes una vértebra, y me dijo el término, totalmente carcomida. Y mira la imagen, y sí, una vértebra sin forma. Dice, esa vértebra está destruida y hay un proceso infeccioso destructivo. Por lo tanto, no puedes ni siquiera sentarte en la cama. Tienes que estar acostado. Y ahorita lo que sigue no es una cirugía, es un tratamiento con medicamentos muy agresivo y dura 1 año. Dije, bueno, pues 1 año. Un año. ¿Pero qué? ¿De tomar antibiótico? ¿Pero 1 año estar acostado o qué? Eso me lo dijo al ratito. Ajá. Me dice, ¿pero qué crees? Ese año no te puedes parar. No te puedes levantar de tu cama para nada. Y dices, pues si no hay otra, pues está bien. Pero ese está bien es porque no dimensionas 1 año en cama. Cuando ya tenía 5 meses en cama y dices, 1 año, ¿no? Para el fanático del trabajo. Entonces dices, pero no hay otra, ¿no? Dices, bueno, está bien, me lo he hecho 1 añito. En Chile me la no es así no es como cuando dices, estoy trabajando y estoy cansado y me voy a echar un fin de semana desde el viernes en cama, no voy a salir, ni la pijama me quito y no voy a salir. Entonces, ese encierro de 3 días o de 1 semanita, porque que te lo das por gusto, es distinto. Es distinto. Entonces, estuve así, empecé a tomar mi medicamento, y así como estoy viendo el foco, el reflector, todos los días, porque no podía ni girarme, era tan doloroso, que para girarme tenía que pedir ayuda, en la cama, para acá y para allá. Pero tenía que girar, porque si no te salen escaras, si estás mucho tiempo, llagas, como dicen. Llagas. Sí. Entonces, para moverme era muy difícil, para acá, para allá. Y yo me dormía con un foco ahí en el techo viéndolo y despertaba viendo un foco. Todo el día viendo el foco y la orilla de la pared donde se junta con el techo, una rayita ahí de pintura que yo la contaba, 1, 2, 3, otra, 4, 5, 6, y luego de regreso. Exacto. Y ahí estoy. Pues no aguantas, es muy difícil. Entonces, te pasan cosas por la mente cuando no ves una evolución, cuando te das cuenta que la espera no es como tú creías, cuando ves que hay actividad y que no puedes hacer nada para ayudar a tu familia, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, nada. Y que además, para moverte tantito tienes que pedir el apoyo, te tienen que ayudar, que lo hicieron siempre con gusto, con la mejor disposición. Entonces empieza a pasar el tiempo, se empieza a hacer pesada la espera y como decía yo hace un rato, hueco, vacío, ¿no? Si tuviera yo en quién
pensar en quién dedicarme, pues quizás la espera es menos, pero cuando estás hueco, cuando estás vacío, es horrible. Y luego cambia el horario y se hace más largo el día. En octubre cambió. Entonces era muy difícil. Bueno, esos días en donde no te puedes mover fueron terribles, terribles, porque ir al sanitario es algo verdaderamente indescriptible. No podía yo incorporarme. Entonces, tenía yo que bajar al piso, deslizarme como las serpientes al piso, para que con una sábana me llevaran al baño, luego deslizarme al sanitario y el regreso igual. Y yo hay un escaloncito en el baño. Híjole. Bueno. Remodelación todo el horrible, tiempo. Porque mi esposa me jalaba todo el tiempo, me llevaba, me traía, me movía. Muy difícil. Cuando me tocaba baño, los primeros baños que son de esponja son muy incómodos, ¿no? De esponja en la cama y todo. Cuando empecé en una tina a bañarme, igual, la dificultad. Muy complicado, muy difícil. Pero no hay expectativa. Sí, igual. Dices, ¿qué sigue? ¿Voy a seguir así? ¿Cuándo voy a poder hacer alguna cosa? Bueno, estaba yo así, a veces me deprimía. Dice mi esposa que a veces yo estaba ya queriendo aventar, ahora sí que el arpa, ya ella me veía con mal, y me dijo, si te deprimes, ya no sales, ya no sales. Estaba yo cayendo, mi estado de ánimo, mi preocupación, muchos factores. Casi, yo decía, ¿cuándo tocaré fondo? Muy mal, muy mal. Yo le decía a mi esposa, fíjate cómo piensa uno tantas cosas. Yo le decía a mi esposa, llegaba al estado de cuenta de las obligaciones mensuales, la tarjeta de crédito. Yo le decía, paga hasta la fecha límite, hasta el día del corte, cuando ya sea la fecha límite de pago. Ella está acostumbrada a pagar luego que llega. Y no, se enojaba y me decía, ¿por qué? Yo le decía, ¿sabes por qué? Porque la fecha de pago es el 25 y estamos a 5. Si me muero, te perdonan la deuda. Se cancelan las deudas. Se cancelan las deudas, ya no hay que pagar. Cuando estás enfermo, gastas. Y se va mermando tu ahorrito. Entonces, yo le decía, si me muero antes del corte, pues ya se saldan. ¿Pero y por qué te ibas a morir? Es que cuando no ves mejoría, cuando ves que las cosas tú piensas que no funcionan y te pasan tantas cosas, yo empezaba a sentir, a lo mejor psicológicamente, ¿verdad?, enfermedades. Los oídos se me taparon 2 veces, 3 ocasiones en las que hubo que pedir a un médico que me revisara los oídos porque estaba yo con un zumbido. Y entonces yo dije, estoy deteriorándome, vamos, me estoy deteriorando. El no salir de la cama te deteriora. Y yo decía, ¿y qué tal que me da un infarto en una de estas? Y se acabó, ¿no? Pero además empecé a procesar eso, a procesarlo como que fuera lo mejor, porque dices, es que tengo a mi familia atados conmigo, me llevan, me traen. Comía yo acostado, totalmente horizontal, porque no podía ni incorporarme tantito por la columna, comer totalmente acostado. El bulto, ¿no? ¿Qué le dices? El bulto, ándale, esa película es muy objetiva. Y yo también les decía,
les estorbo, ¿no? Ya. Piensa uno muchas cosas. Ya déjenme. Pero yo pensaba ya en esa posibilidad de morirme. Yo decía, pues vamos a sacarle provecho, que no pague tarjetas y en fin. Pero ya había procesado. Aunque suene a veces así un poquito chusco, procesar, No, sí, procesar que te vas a morir o que ya estás convencido de que mejor es eso, pues yo creo que no es sano. No, pues ya es No es totalmente desesperanzador, ¿no? Así es. Sobre todo, déjame mencionar algo cuando en la palabra que te dicen que la paga del pecado es la muerte, Ujú. pero el regalo que da Dios es la vida eterna por medio de Cristo. Yo decía, ahora lo reflexiono, yo decía, qué pobre me vi aspirando a morirme cuando podía aspirar a la vida eterna. Totalmente. O sea, me quedé corto en ese entonces y quería morir, ¿no? Pero se dio ese proceso. Estaba yo en el hoyo. Ya. Muy mal, de verdad, muy Fondo. mal. Y Dios es fiel Ajá. y no permite que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. Y junto con la tentación te da también la salida. Total. Estaba ya en las últimas y de pronto me hablan, me contactan un hermano y su esposa de aquí de Semilla, Ujú. a quien conozco hace muchos años, me contactan. Ahora sé que esa era la salida para poder resistir. Ujú. Van a verme y a diferencia de las visitas que llegan media hora y están platicando y bueno, ahí nos vemos y no sé qué, ya cumplí con ir a ver a Gabriel y pobre, si pasa algo, ¿no? Ajá. Ellos llegan, platicamos un poquito del problema y me empiezan a platicar de la palabra. Ujú. Me empiezan a platicar de la palabra y fue un rato de 4 horas que platicamos y platicamos y platicamos. Y luego me dicen, pero vamos a estar contigo, Ujú. vamos a venir. Si tú quieres, vamos a estar contigo y ya verás cómo no es lo que tú piensas y no llega hasta allí. Hay mucho todavía. Y empezaron a estar con nosotros, con la familia. Álvaro y Celia. Empezaron a estar con nosotros y cada vez que iban era tan gratificante escuchar la palabra que dices, ¿cómo no lo hice antes, no? Pero empieza a cargarse la pila, a encontrarle un sentido a esto y sobre todo empiezo a interesarme en lo que es la palabra. Muchas cosas que están en la palabra me pasaron. Todo está escrito, realmente, todo lo que nos pasa está escrito. Entonces, fue tan gratificante este compartirnos la palabra. Mi esposa igual. Mi esposa, aunque no me lo decía porque ella era muy fuerte, cuando ellos llegan, ella también se siente reconfortada y a la segunda, tercera reunión recibimos a Cristo. Recibimos a Cristo con el corazón y con la intención de conocer la palabra, de aprender, escudriñar. Surgieron dudas que nos aclaraban. Wow. En fin, empezó a cambiar todo lo feo que había sido antes. Y ese concepto de la muerte se empezó a convertir en vida, en la vida eterna. Totalmente. Una nueva vida, ¿no? Una nueva vida. Supongo que no habías, Una nueva vida, que no habías exactamente. experimentado en toda tu vida. Claro, claro. Yo creo que fue en el momento indicado. Para Dios los tiempos son precisos, para Él no tiene problema con los tiempos, Él sabe sus tiempos. Y la llegada de ellos fue en el momento que era necesario, porque así lo determinó el Señor.
Oye, y cuéntame, ¿cómo es que ahorita estás aquí? O sea, ¿hace Claro. cuánto tiempo fue? Bueno, el doctor me dice, te voy a hacer una evaluación. Ujú, Esto que sigue es muy importante para mí y quiero que compartírselos. Me dice el doctor, te voy a hacer una valoración, ujú. te voy a hacer estudios para ver cómo vas. Sí, ¿cómo no? Me programa un estudio, una resonancia magnética, y para 1 mes y medio de distancia. Yo decía, pues ¿por qué tanto tiempo? Y yo quería que ya fuera, que ya mañana. Yo dije, ya quiero mi estudio, ¿no? Mi resonancia. Y conforme iba pasando el tiempo y se iba acercando la fecha, me invade nuevamente el miedo. ¿El miedo a qué? A que la evolución no hubiera sido la esperada por mí. Y yo decía, ¿y qué tal que sigue destruida la vértebra? ¿Y qué tal que por alguna razón yo me lastimé y no dejé? Y empecé a tener miedo, temor, un temor indescriptible. A los 2 días antes de la Revisión. del estudio, yo ya no quería hacérmelo. No quería por miedo a lo que me iban a decir. Y pues tú quieres siempre oír buenas noticias. Entonces, estaba yo con un miedo. Claro, para esto ya habíamos hecho estudio, mucho tiempo de estudio. Había yo aprendido cosas, muchas cosas de la palabra. Y el día anterior al estudio, con el miedo, me ayuda mi esposa, me empiezo a bañar en la tina. Estoy bañándome con tanto miedo. ¿Por qué? Porque cuando le pides a Dios, debes pedirle conforme a su voluntad, no conforme a lo que tú quieras, ¿no? Y me daba miedo no pedirle lo que yo quería, es decir, yo quería estar sano, que saliera bien mi estudio, totalmente curado. Yo decía, si le digo que sea conforme a tu voluntad, y resulta que no es lo que yo quiero, entonces yo tenía miedo pedirle a Dios, tenía miedo pedirle para mí, ¿no? Pero como dice Dios, ¿no? Hasta ahora no has pedido en Cristo en mi nombre, pide y se te concederá. Entonces dije, pues lo voy a hacer porque estaba yo tan temeroso. Me sentía muy mal. Cerré los ojos y me entregué a Dios, al Señor. Le dije, Señor, te pido por favor, me ayudes en esto y que sea conforme a tu voluntad. Lo que tú digas lo voy a aceptar. Okay. Ayúdame, Señor, te lo pido con todo el corazón. En ese momento le digo al Señor, Señor, ayúdame, me siento muy solo y no sé cómo salir de esto. Muy solo me siento. Cerré los ojos, seguí dándole gracias. Y algo pasa. De pronto, pero no has estado solo. He estado todo el tiempo contigo, desde el momento en que te dio el dolor. Tu esposa está contigo todo el tiempo, tus hijas están viendo por ti, tu hijo, los familiares, los hermanos de semilla, el doctor. ¿Cómo que estás solo? No has estado solo. Entiendo que el Señor, cuando yo estaba antes de la primera cirugía queriendo leer la Biblia, fue una manifestación de Él en donde, pues, empezó a manifestarse conmigo, yo en un intento fallido,
Cuando estoy en quirófano y me pongo en sus manos por las palabras de mi cuñada, fue también otra manifestación. Completamente. Cuando Debo decirles que el otro día conocí a su cuñada, a ella, ¿verdad? En la barbería. En la barbería. En la barbería. Y me contó. Bueno, cuando yo veo que el doctor, que sin deberla ni temerla, un doctor que no era mi cirujano, me habla por teléfono y me lleva al quirófano y él dice, yo lo voy a operar, cuando no tenía nada conmigo. Digo, pues es que eso no es circunstancial, eso realmente no es suerte, ni porque yo era Gabriel Jiménez, no, eso es la mano de Dios, es la obra del Señor. Si el doctor no me hubiera llamado por teléfono, no sé qué hubiera pasado con 20 días de antibiótico y a lo mejor una estadística más. Pero cuando reflexiono eso, me doy cuenta que en efecto no he estado solo. La mano de Dios en la todo mano momento. de Dios. Bueno, salgo de la tina ese día con la ayuda de mi esposa, me voy a la cama. Desde el día que tuve el problema, el primer día con la pierna, hasta ese día, no había yo dormido con tanta paz, con tanta tranquilidad, con tanto, no puedo explicarlo, pero descansé y me olvidé de todo. Y el miedo, evidentemente que se había ido. Me levanto con mucho gusto porque descansé muy bien. Es la paz de Dios que a veces no puedes comprender. Voy al estudio convencido de que lo que me dijeran en el estudio, de todo corazón lo iba yo a aceptar porque era la voluntad de Dios. Y ahí estoy en el estudio esperando que me metan a la resonancia, y las 2 resonancias anteriores eran como de media hora, y es eterno el tiempo que te meten en ese tubo, que hace un chorro de ruido. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para tolerar este tiempo, estas 30 minutos? Ya en la anterior resonancia había yo sufrido. Antes, para salir adelante, contaba del 1 al 1800. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. Yo dije, 60 segundos por 30 minutos, 1800. Cuento del 1 al 1800 y así se me pasa el tiempo, ¿no? Salgo del estudio y ya. Ese día, no fue necesario contar. A mí me había dicho... Quiero decir, qué buena concentración. ¿Cómo? Qué buena concentración. Yo siempre llego como al 35 y ya me perdió la cuenta, pero bueno. El problema es que cuando te equivocas, te regresas otros 100 para atrás. Bueno, ese día lo que hice fue orar. Fue orar. Mejor. Y estaba yo haciendo mi oración, que ya me habían enseñado a orar, y no iba ni a la mitad, cuando se abre el lugar, el cubículo, y me dice el técnico, ya terminamos, don Gabriel. Dije, órale. Qué maravilla, ¿no? Me faltó terminar la oración, o sea, cuando tú oras, el tiempo no existe, se te va. Y entonces salí del estudio y el doctor me dice, don Gabriel, por lo pronto, la infección ya no existe, ya no hay infección. Ándale. Ya no se ve. Y además, vamos en un 90 y tantos % de la regeneración de la vértebra que estaba totalmente destruida. Yeah. Yo le dije, qué maravilla, ¿no? Bueno, más adelante el doctor, cuando faltaban todavía 5 meses para cumplir el año, 5 meses, me revisa y me dice, a ver, ponte de pie. Oiga, doctor, pero no me voy a llevar a lastimar, mejor me espero el año. No, dice,
Dice, Vaya quería. pues yo dije, no, ya llevo ¿cuántos? 7 meses, más los 5 anteriores en cama, dices, no vaya yo a dañar. Sí, no. Me dice, párate. Me paré. Suficiente tenía con regresarse 100 números, ¿no? Como para regresarse 3 Sí, meses. hombre. Camina. Y ahí voy y vengo. Me dice, bien. Bien. Dice, a partir de ahora vas a empezar a hacer ejercicios de caminata. Dije, está bien. A la siguiente revisión al mes, me valoró y en las 2 ocasiones, el día que me levantó a caminar y en la siguiente evaluación, él me dijo algo que tengo muy presente. Él me dijo, bueno, antes cuando estaba yo con el proceso infeccioso, que él me determinó 1 año y me estaba revisando, a los 2 meses de que me revisaba y que yo iba con mis pastillas y todo, él me dijo, don Gabriel, yo creo, dice, cada quien sabe lo que tiene en su costalito, cada quien sabe. Y yo creo que Dios quiere hablar con usted. Ándale. Dije, ay, me lo dijo, Y cristianísimo el doctor, me imagino. pues, cuando me lo dijo, yo dije, pero si él es el médico, el científico, y me dijo eso, Dios quiere hablar con usted, porque él me veía en la cama, ¿no? Bueno, después de algunos meses, cuando me levanta a caminar, me dice, don Gabriel, Dios lo está ayudando. Dios lo está ayudando. A un paciente no lo levanto antes del año. Dice, y a usted le faltan 5 meses para el año. Y yo dije, Dios me está ayudando. Él, mejor él se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando me dice eso, conjugas todo. El estudio con los hermanos, que por cierto he tenido desde que ellos están conmigo, el apoyo incondicional, el apoyo constante, permanente de los hermanos de Semilla, de los hermanos, y de verdad le doy gracias a Dios por Álvaro, por Celia, el pastor Fermín, Iber, Benjamín, gentes que me han ayudado en todo este proceso. Y más gentes, claro, muchas más gentes. Yo me levanté a caminar 5 meses antes de lo que había diagnosticado el doctor, de lo que había anunciado. Y esos 5 meses yo todavía no, bueno, sé por qué, sé quién fue. Sé quién fue y el doctor también lo sabe. Yo sé que Dios estuvo conmigo y estuvo hablando conmigo a través del doctor. El doctor me decía, sí vas a caminar, pero era el Señor. El Señor me levantó 5 meses antes. Esa convicción era una convicción que pareciera venía de lo alto más que del propio doctor. Sí, por supuesto. Claro, yo estoy convencido de que al doctor el Señor lo utilizó, ¿verdad? Bueno, después de que he estado caminando, estoy en proceso todavía, estoy en proceso, pero pasaron cosas en la casa también, además de mi evolución física, que, fíjate, finalmente la paso a segundo término. Totalmente. A segundo término. En casa pasan cosas muy, muy bonitas, muy interesantes. La hermana de mi esposa estuvo desde la primera vez que nos reunimos en el estudio, aunque ella dijo, voy a venir una que otra vez al estudio, no faltó una sola vez. Ella es cristiana, pero que había tenido una actividad muy pasiva. En este momento está con una dinámica muy bonita, compartiendo la palabra. En la casa, mi hija y su esposo
se integraron a los estudios, aceptaron a Cristo, lo aceptaron de todo corazón y ahora ellos están en Estados Unidos, se congregan y ellos comparten la palabra. O sea, están compartiendo. Una tía me habló un día que ella sabía que estábamos estudiando, que estábamos aprendiendo. Y un día me llamó, ella estaba enferma, también muy delicada. Y un día me llamó y esto me movió fue algo muy, muy bonito. Me dice, Gabriel, enséñame a orar. Órale. Yo dije, pero ¿cómo me pide a mí? ¿Quién soy yo? Wow. Para enseñar a orar, ¿no? Me pidió que le enseñara a orar. Y le platiqué y le dije, mi madre y mi hermano aceptaron a Cristo también ahí en casa. Mi madre se acercó conmigo mucho, mucho. Que había pues una sana distancia, casi no nos frecuentábamos y ahora estamos muy cerca, hay mucha comunicación y se ha fortalecido, se ha estrechado esta relación. Bueno, voy saliendo de mi problema. Yo pensé que no saldría, pero gracias a todo esto que ha pasado, aquí estoy. Gracias a Dios. Estoy caminando. ¿Y qué pasa actualmente en casa? ¿Quién soy ahora? Evidentemente no soy aquella persona material, egoísta. No, mis valores y mis prioridades han cambiado. Las prioridades han cambiado. Dios, la familia, la iglesia y otras prioridades, los valores también, mi familia, mi esposa, mis hijas, mi hijo. Nosotros cada vez que tenemos oportunidad compartimos. Ahora que ya estoy caminando, nos estamos congregando aquí en Semilla. Muy bien. En Semilla. Y si me dijeran, ¿qué buscas o qué sigue? ¿Qué sigue? Estar en la palabra. En la palabra. Después de eso, lo que sea. Esta convicción llegó. Claro, hubo que tener esta prueba. A veces el cristiano, o no porque sea uno cristiano, estás exento de pruebas. Parece que es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Yo le di gracias a Dios por lo que me pasó, de verdad. Cuando al principio uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, yo le di gracias a Dios que me pasó esto, le doy gracias a Dios porque estoy así y porque he cambiado. Una nueva vida ha comenzado para mí. Claro que sí. Muchas gracias. La vida antigua pasó. Muchas gracias. Un aplauso.